Buen día tengan todos ustedes. Gracias por estar acá. Vamos a platicar del tema de las deducciones, que es un tema, pues bueno, muy importante en lo que se refiere a la determinación del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado. El tema de las deducciones tiene, digo yo, dos sentidos, ¿no? Uno que es el ser y otro que es el deber ser. El ser son los lineamientos que de alguna forma nos ha marcado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se han dispersado por todos y es lo que vamos haciendo. Y el deber ser es lo que establece la ley de forma expresa. Aquí es donde hago ese llamado a todos los colegas contadores que acrecentemos esa parte de la cultura jurídica para estar en posibilidad de poder sustentar lo que la ley está diciendo. Es muy común escuchar cambiar en los conceptos a las erogaciones, al tipo de gasto. No nos interesa el tema de la cuestión contable. De repente agarramos y le cambiamos el concepto a un gasto y lo pasamos a algo que se llama no deducible. Y ahorita todo esto pues también tiene importancia, ya que vamos a empezar a mandarle la información contable a la autoridad fiscal. Ya ven que ya empieza el mandar la información. Todo esto, ya ven que dijeron que los amparos para acá, los amparos para allá. La verdad es que ahí no procede amparo. La cuestión cibernética no se va a ir para atrás, al contrario, va a ir cada vez avanzando más y más y más con la autoridad. Y evidentemente la autoridad, ¿qué es lo que va haciendo? Se va ajustando, va a ir ajustando las disposiciones fiscales para que al final del día todo el mundo esté obligado a esto. ¿Para qué quiere hacer esto la autoridad? Pues evidentemente es una medida de control. Recuerden que este año nace la figura de las revisiones cibernéticas. Entonces, a través de toda la información que le damos de propia, de terceros que recibe, cuando se emiten las facturas, pues la autoridad tiene la información. Ahora que le vamos a dar la contabilidad, pues también tiene la información. Entonces nos va a hacer revisiones a escondidas, porque va a ser la revisión cibernética y únicamente lo que nos va a mandar es un documento donde hay una presuntiva de un crédito fiscal, el cual tendremos un tiempo para poderlo desvirtuar, pero pues ya tiene todo la autoridad. El tema es cómo lo vamos a entregar. Algunos clientes que fueron al amparo, les decía, mira, pues el amparo te va a proteger por un tiempo nada más. La obligación nunca te la va a quitar. Esa es la verdad de las cosas. Va a ser una cuestión nada más temporal. Pero ese tiempo que tienes lo debes de llevar, ¿para qué? Para corregir o para hacer bien tu contabilidad y sepas qué le vas a entregar a la autoridad. No sé, nosotros como contadores, pues debemos tener esa sensibilidad, ese olfato contable para saber cómo presentar las cosas, cómo hacerlas, y que al final del día la autoridad pues tenga que caer, en dado caso con la empresa, en tener que ir a revisar para saber la verdad de la información. No hay de otra, porque ahorita con lo que está pidiendo, pues nos está pidiendo información, pero pues los sistemas contables pues abarcan muchos niveles, ¿no? La contabilidad también puede abarcar muchos niveles. ¿Qué tan analítico lo querramos hacer? Para efectos de poder, de no dar toda la información. Algunas empresas empezaron a decir, oye, ¿y mis problemas con los viáticos? Los viáticos que no puedo justificar, ya lo voy a decir a la autoridad que son no deducibles, ya le voy a decir todo eso. Aquí tenemos que hacer ese análisis con respecto a las deducciones y a los no deducibles, respecto de lo que la ley dice, en función de contablemente cómo debemos reflejarlos. Y aquí es donde nos gana ese ser, le gana el deber ser. Yo les haré una pregunta: ¿quién de ustedes en sus catálogos de cuentas tiene la cuenta de no deducibles? Y por ejemplo, ese es un error garrafal. Esa cuenta no tiene que hacer nada
en nuestra contabilidad? Absolutamente nada. Pero pues todo el mundo la usa. ¿Por qué? Por el ser, no por el deber ser. El no deducible es una cuenta de carácter fiscal. Esa cuenta de carácter fiscal, según las normas de información financiera y los anteriores principios de contabilidad generalmente olvidados, ¿qué nos dicen, qué nos marcan en nuestra técnica contable de en qué se deben de reflejar las cuentas fiscales? Dice que debe ser en cuentas de orden, no por ejemplo en esta cuenta de resultados que es no deducibles, y el efecto que tiene esto al presentarlo. Yo les preguntaría, de veras colegas, ¿por qué tenemos esa cuenta ahí? ¿Quién me da una razón de por qué tiene en la cuenta de gastos la cuenta de no deducibles? ¿Quién me puede dar una razón técnica? Ahora se incorporó para efectos de hacer la conciliación contable fiscal. Y como una medida de control para la hora de hacer la conciliación contable fiscal y identificar rápido el monto. Una medida de control. ¿Y cuáles son las políticas de cargo y abono a esa cuenta? ¿Qué políticas se establecen para cargar y abonar a esa cuenta? Pues en el momento en que se realiza el gasto y no un registro fiscal, pues contra el abono que sería el ingreso de bancos o cajas. O sea, bancos contra esa cuenta o caja contra esa cuenta. Cargo al gasto de su cuenta no deducible con el banco. Por eso, esa cuenta contra bancos, ¿no? Sí. Y eso no violenta nada. La técnica contable. Nomás violenta como 7 principios. Nada más, como 7. Aquí es donde nos gana ese ser y no el deber ser. Y por supuesto que la autoridad lo sabe. Pues nos revisa. ¿Alguien dictamina? ¿O dictaminaba? Sí, se dictaminan. ¿Y los auditores qué dicen? Nada. Ahí se la llevan, ¿no? Sin problema. Entonces fíjense cómo el ser le gana al deber ser. Y eso la autoridad, pues por supuesto que lo aprovecha. Lo aprovecha y es más, dice, tú lo dijiste, tú me lo pusiste ahí, está en tu contabilidad. ¿Qué le alegas? ¿Qué le alegas si tú me lo estás diciendo? Y entonces tenemos ahí un problema tremendamente catastrófico. ¿Cómo es posible que un gasto, por ejemplo, de papelería, que siendo un gasto, siendo una deducción autorizada, nada más que dicen que no cumplió con requisitos, le cambio su naturaleza y lo convierto en no deducible? Eso, ¿a la luz de qué lo hacemos? ¿Cuál es el criterio que aplicamos al hacer eso? ¿Quién me puede decir por qué aplica ese criterio? De si una deducción, siendo deducible, que no cumple con requisitos, lo transformamos en no deducible. Pues eso hacemos, ¿no? Sí. La pregunta es ¿por qué? Si todos lo hacemos, ¿por qué? ¿Perdón? Porque no cumple requisitos. Porque no cumple el requisito de comprobante fiscal. Como no cumple el requisito de comprobante fiscal, entonces lo mandamos a no deducible. ¿Por qué? ¿Nada más por eso? O sea, legislamos. Señores, estamos legislando. Estamos legislando porque estamos convirtiendo, estamos creando no deducibles. Claro, la autoridad feliz de la vida, feliz de la vida porque nosotros cometamos esas torpezas. Y luego el que lleva la de perder, pues es el empresario. Porque el no deducible lo consideramos cuando vamos a determinar la cuenta de utilidad fiscal neta, la CUFIN, y tiene incidencia, ¿no? Y tomamos ese monto y calculamos la CUFIN. Y le estamos partiendo el alma a la empresa. Fiscalmente hablando, la estamos poniendo en una posición tremendamente precaria. Y aparte y ahí luego queremos que nos paguen, y que nos paguen bien. Señores, ahí estamos violentando contabilidad, violentando la ley no lo dice. Todo mundo nos ponemos muy dignos en el ámbito fiscal y decimos, es que la ley
es de aplicación estricta. Entonces todos somos muy estrictos, ¿no? Porque así lo dice el artículo 5º, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Y la verdad es que se están haciendo perfectamente mal las cosas. No es así. Olvidamos algunas cuestiones reglamentarias y olvidamos y no sabemos aplicar adecuadamente lo que es la aplicación estricta. Y la aplicación estricta es concretamente pagar impuestos conforme a ley corresponde. Y la ley no dice eso. No sé si me doy a entender. El tema de la charla de ahora es justamente analizar estos puntos, pero no del punto de vista del ser, porque el ser está mal llevado. Tenemos que irlo del punto de vista del deber ser. ¿Qué es lo que la ley realmente está diciendo? Yo no puedo aplicar algo estrictamente si no lo entiendo. Entonces, si no entendemos lo que la ley está diciendo, entonces resulta que hacemos lo que estamos haciendo. Y aparte, hay un aderezo más. Todo esto está solapado tremendamente. ¿Por qué? Por todas las revistas chafas y corrientitas que se venden. PAF, TAX, Puntos Finos, Puntos Corrientes, todas las revistas, IDC. Señores, algunos, bueno, tengo el gusto de que nos hemos visto en otras charlas. No lean esas cosas, de verdad. Las revistas enferman. Ninguna revista que se venda en ningún puesto de periódicos trae artículos serios en el ámbito fiscal. Ninguna. Todos los artículos están tremendamente manipulados. Y si traen alguna revista, lo vemos, y lo digo con todo el dolor de mi corazón, hasta la revista de mi facultad. No traen artículos serios, no pueden salir artículos serios. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque son revistas que deben de seguir los lineamientos marcados por la autoridad hacendaria, que es lo que le conviene. Y la autoridad abusa tremendamente, podemos decir genéricamente, de todo el pueblo mexicano, pero no, en particular abusa de los contadores. Abusa de que no tenemos esa cultura jurídica previa que se debe tener para estar en posibilidad de entender adecuadamente la ley y luego entonces poderla aplicar. Pero, colegas, esto debe de cambiar a fuerzas. Las cosas están tremendamente complicadas. Tremendamente complicadas. En el ámbito de que la autoridad está abusando tremendamente. Y aquí es donde tenemos que hacer esa reflexión y acrecentar la cultura jurídica. Al final del día lo que estamos buscando entender son leyes. Y nosotros no estamos preparados para entender leyes. No tenemos esa cultura previa para estar en posibilidad de entender la ley. Porque la ley no es de que la tomo, la leo y ya voy y la aplico de lo que yo entendí. Por eso es común escuchar en nuestro medio que hay criterios para esto, criterios para aquello, que según fulano dijo esto, que según fulano dijo lo otro. Señores, no, la ley dice una sola cosa. El que desentrañe lo que la ley dice lo va a hacer con un sustento, evidentemente un sustento jurídico. No, ningún artículo tiene más de una interpretación, tiene una sola. Pero a la luz de la cultura que podamos tener en el ámbito del derecho fiscal, entonces el nivelito de cultura es lo que te va a marcar qué entiendes respecto de lo que la ley está diciendo. No sé si me doy a entender. Esto es algo muy importante que tenemos que tener presentes, porque ahora sí que la tendencia tiene que ir en ese orden de ideas, y la intención de la charla del día de hoy es hablar de ello. Sí, hablar de ello, poderles transmitir cierta información para que hagamos esa reflexión. Tenemos que acrecentar la cultura jurídica. No estoy diciendo que nos convirtamos en abogados, no, tampoco. No. Estoy diciendo que si somos contadores, y hoy día el contador, no sé quién fue el chistoso que se le ocurrió que los contadores tenían que calcular los impuestos, pero los impuestos están en leyes. Y las leyes se requiere cierta información previa para estar en posibilidad de poderla entender. Y luego entonces, ya que la entiendo, la puedo aplicar. Sobre todo
Cuando el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación se refiere a la aplicación estricta en lo que se refiere a los elementos de la contribución. Dice el primer párrafo, que es objeto, sujeto, base, tasa, tarifa. Eso es derecho fiscal material, derecho fiscal de fondo o derecho fiscal sustantivo. Entonces, respecto de los elementos de la contribución, la aplicación debe ser estricta. El tema es, ¿yo cómo aplico algo estrictamente si no lo entiendo? Entonces, debo de entenderlo para hacer aplicación estricta. Y el tema de hoy va dirigido a lo que es la base. La base como elemento de contribución. Normalmente cuando nosotros nos hablamos, oye, ¿cuál es tu base de ISR? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos cuando no sé, nos preguntamos ahora que pasaron las anuales, bla, bla? ¿Cuál es tu base de ISR? Un número. Una cantidad de un número, ¿no? Y eso es lo que tomamos como base. Está bien, dentro del ámbito coloquial de nuestro medio, pero como elemento de contribución, la base no es un número. ¿Sí? La base es otra cosa. La base son todos los elementos a considerar para determinar la capacidad contributiva. Y medularmente son dos elementos: el elemento cuantitativo, que está reflejado por los ingresos, y el elemento cualitativo, que está representado por las deducciones. Entonces, eso es de aplicación estricta y no podemos andarle cambiando, ¿sí?, las nomenclaturas jurídicas o la figura jurídica que la ley dijo, porque una deducción no cumplió con requisitos. De hecho, así a grosso modo, señores, ninguna deducción autorizada requiere cumplir con ningún requisito que establece el actual artículo 27, anterior artículo 31 del impuesto sobre la renta, para poder ser deducible. Nada más requiere cumplir con requisitos del artículo 25, o sea, que sea real. Ese es todo lo que requiere cumplir. Los demás requisitos que están en el artículo 27 actual, anterior 31, no son requisitos. Y vamos a establecer por qué. ¿Me explico? Que a lo mejor quiero evitar problemas y voy a buscar cumplirlos, bueno, está bien. ¿Sí me explico? Porque voy a buscar evitar problemas. Pero si no cumplo con él, eso no quiere decir que dejó de ser deducción autorizada. ¿Por qué? Porque la ley no lo dice. Y si nosotros tenemos que basarnos en lo que la ley dice, porque así lo manda el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, en donde yo debo de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, es como lo diga la ley, no como lo digan los criterios. Y luego falta un aderezo, bueno, dos. El primero, las disposiciones reglamentarias que emite el presidente de la República a través del reglamento de la ley de impuesto sobre la renta. Y uno más, que ese es letal: las disposiciones misceláneas que emite la Secretaría de Crédito Público. Yo les invito a una pequeña reflexión. Estamos ahorita en un presidencialismo brutal, brutal. Dense cuenta, la reforma fiscal, ¿quién la crea? ¿Quién la diseña? El Ejecutivo. La hace el Poder Ejecutivo a través de una Secretaría de Crédito Público que es la Comisión. ¿Quién entrega el paquete económico? Hacienda se lo entrega al presidente y el presidente lo presenta al Congreso. Entonces, el Poder Ejecutivo realiza la reforma fiscal, ¿vale? El reglamento de las leyes fiscales, ¿quién lo emite? Lo emite el presidente de la República en facultad que le confiere el artículo 89, fracción primera de la Constitución. Y eso lo pueden ver en sus compilaciones fiscales. Si lo quieren ver, vean cualquier reglamento, véanlo. Y del artículo primero, antes, donde dice al margen de un sello, vean qué dice. El reglamento de la ley fiscal que quieran. Ahí lo dice. Lo emite el presidente de la República. ¿Sí es correcto? Sí. ¿Nos puedes apoyar con la lectura? Dice Vicente Fox Quesada, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el ejercicio de la facultad que me confiere en el artículo 89, fracción
primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, he tenido a bien emitir el siguiente decreto. Así es. Gracias. Entonces, ¿quién emite el reglamento? También el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República. Y después tenemos esa cosa que se llama resolución miscelánea. ¿Quién la emite? La emite también el Poder Ejecutivo a través de una Secretaría de Estado, que es la Secretaría de Crédito Público. Y esta, a su vez, por ese organismo descentralizado que se llama Sistema de Administración Tributaria. Entonces, en materia fiscal, ¿bajo el criterio de quién estamos? Del Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo, de una sola persona. Y esto, señores, violenta tremendamente el artículo 49 constitucional. Pero fíjate, lejos de ver eso, esa violación, que eso ya sería materia de un amparo, veamos, el Ejecutivo hace la reforma, el Ejecutivo crea el reglamento, el Ejecutivo crea la miscelánea. El Ejecutivo, ¿cómo es que termina de legislar? Vean ustedes cómo cada vez más disposiciones fiscales de la Ley de Renta, del Código Fiscal de la Federación, hacen referencia ¿a qué? A las reglas misceláneas. Las leyes fiscales cada vez se han estado presentando cada vez más huecas, no tienen eficacia, no la puedo aplicar porque se hace falta la regla miscelánea que me diga cómo la debo de aplicar. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Te va diciendo la ley, y después dice, y esto será conforme a la regla miscelánea, y esto conforme a la regla miscelánea, y conforme a la regla miscelánea, y conforme a la regla miscelánea, y todo finalmente termina en reglas misceláneas. ¿En discreción de quién estamos? Del Poder Ejecutivo. Entonces, de facto, el Poder Ejecutivo está terminando de legislar, algo que no hizo el Poder Legislativo, y evidentemente lo están solapando. Por ejemplo, yo, no sé, pregunto, ¿dónde están esos abogados de despachos de pedigrís, amparistas, no? Es un amparo tremendo porque el artículo 49 de la Constitución establece claramente que no puede tener más de dos funciones en un solo poder. Dice el 49 que el supremo poder para su ejercicio se divide en legislativo, ejecutivo y judicial, y no pueden recaer más de dos funciones en un mismo poder. Aquí de facto el Poder Ejecutivo está ¿qué? Legislando. Y el problema no es ese. Realmente el problema ¿cuál es? Que el gremio lo ha permitido. Ni siquiera el contribuyente ni sabe. Por eso nos contrata a nosotros, ¿no? Para que nosotros andemos haciendo el tema de los impuestos. Él dice, ve los impuestos y guácala. Nada más, no voy a pagar lo que me dijiste, voy a pagar una parte. Pero lo que él hace es el feo de los impuestos, ¿o no? Entonces, vean que la situación, el problema está grave, ¿eh? Desde el ámbito de seguridad jurídica. Está tremendamente grave. Se violenta a toda luz el 31 fracción cuarta en lo que se refiere al principio de legalidad tributaria. Siempre lo han violado ese artículo 31. Estoy de acuerdo, pero ¿qué hacemos? Lo que acabas de decir, eso ya es chamba de los abogados, ¿no? Que lo han permitido, ¿no? Pero yo digo que también ahí con ciertas fracciones del gobierno que pues, no hacen nada por echar hacia atrás esa ley, ¿no? Porque tú sabes que lo que acabas de decir, hay muchas lagunas en las leyes fiscales, en los textos de ley, y cómo lo reforma el gobierno, lo pacha a través de esas reglas misceláneas, ¿no? Pero a lo que ven nuestros abogados, pues no, el gremio pues lo ha permitido, pero yo creo que también es una negociación con el Ejecutivo, ¿no? Hay intereses de por medio también, ¿no? Claro, y muchos intereses de por medio. De hecho se negocia, ¿eh? Que las revistas digan lo que dicen, se negocia. No lo dices, no sale tu revista, así de simple. El tema es nosotros que estamos en el cotidiano, ¿qué hacemos? O seguimos en el ser o nos vamos al deber ser. Y de una forma totalmente legal
y ortodoxa. Ustedes díganme, ¿cómo quieren que llevemos el curso? ¿Por el ser o por el deber ser? Ustedes pagaron. Sí, porque de repente me voy por el deber ser y algunos hasta se enojan. ¿Sí? Así como que se me quedan viendo como si fuera culpa mía. Y pues yo la verdad, yo la ley no la hice, la ley ahí está. Las disposiciones ahí están. Lo único que su servidor ha hecho es leerlas, analizarlas por parte de ustedes. Eso es todo lo que hemos hecho. Pero no estamos inventando nada. No se inventa nada, porque todo tiene un sustento, un fundamento legal y un soporte jurídico. ¿Sí me doy a entender? Ahí es en donde hago ese llamado a acrecentar la cultura jurídica. ¿Para qué? Pues para... ¿Lo digo? Bueno, no lo digo para ofender a nadie, ¿eh? Lo digo pues así nada más por decirlo. Para seguir siendo contador charrito o sí ser un contador profesional, ¿no? Que estoy de alguna forma en mi desarrollo profesional viendo el tema de los impuestos, el tema de las contribuciones. Me explico, totalmente dogmático, totalmente en el deber ser. Y si no, está bien, deja a los abogados tranquilos. Nosotros nos podemos defender. Y a la luz de que lo sigamos haciendo, señores, acuérdense que una de las principales fuentes de derecho es la costumbre. Pero el tema es que hay que hacerlo. Si no lo hacemos, entonces las situaciones del ser nos seguirán ganando, y entonces no ponemos a trabajar de verdad a Hacienda. No ponemos a trabajar de verdad al Seguro Social. No ponemos a trabajar de verdad al Infonavit. Y únicamente estamos haciendo lo que ellos nos están diciendo. Bajo el tema de que, pues si no es así, pues no corre el trámite, o no te lo acepto, o bla, a lo que nos llegamos a enfrentar todos los días, ¿no? Y con tal de que el problema que se solucione, pues aceptamos lo que nos están ofreciendo, lo que nos están diciendo que tengamos que hacer. Ahí es donde tenemos que levantar la mano y decir, no señores, esto es así. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. Me explico, ni siquiera es tu criterio, ni siquiera es lo que tú opinas, es lo que la ley dice. Entonces, bajo este punto de vista y atendiendo a las bases o a los elementos esenciales de la contribución, que están marcados por lo que sería el ingreso y las deducciones autorizadas, tenemos que ser muy minuciosos, tremendamente minuciosos en estos puntos, y tenemos que analizar. Bajo lo que es la aplicación estricta, no se pueden aplicar criterios diversos. Veamos primeramente un punto para después analizar el otro. Señores, en el tema de los ingresos, veamos qué es lo que pasa. Tenemos diversas obligaciones materiales y obligaciones formales. Las obligaciones materiales o de fondo tienen que ver con los elementos de la contribución, en este caso la base. En este orden de ideas, para determinar la base, los elementos importantes para ello son los ingresos y las deducciones, ¿es correcto? Y tenemos elementos de fondo y elementos de forma. Un elemento de fondo es el ingreso acumulable. La ley me dice que es ingreso y cuando lo acumulo. Entonces tengo el ingreso acumulable. El ingreso acumulable primordialmente está marcado ¿por qué? Por lo que obtengo por realizar las operaciones. Ahí entran una bola de disposiciones como es el hecho imponible y el hecho generador. El hecho imponible es la conducta regulada por la ley: enajenación, prestación de servicios, otorgamiento del uso goce, que son las actividades que si el contribuyente las realiza van a dar nacimiento al crédito fiscal. Entonces el hecho imponible generador del crédito fiscal es lo que la ley dice que va a estar grabado, que va a pagar impuestos, que va a causar impuestos. ¿Sí me doy a entender? Y ese es el hecho imponible. Y el hecho generador es la conducta que realiza el gobernado
que se ubique en el supuesto que la ley dijo. Entonces, al realizar la conducta, se da el hecho, el hecho generador y se crea la obligación de pagar impuestos. Se le da nacimiento al crédito fiscal. ¿Hasta ahí me doy a entender?